Con Raúl Sor, aquí mismo, en este mismo escenario hemos hablado, pero desde que partió el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, pero de montones de cosas, de lo que era posible, de las amenazas que se lanzaban cada cual, de todas las cosas que han sucedido, números de víctimas, quienes apoyaban, etc. Bueno, y esto ha llevado ya un largo tiempo y hoy día empiezan a aparecer versiones, y no solamente versiones del mundo cercano a Rusia, ¿no? Más bien versiones del mundo occidental que apoya en gran medida a Ucrania, que es mucho más posible que Ucrania esté más cerca de una derrota que de una situación que amerite una suerte de empate o una suerte de pacto para terminar esto. Y de eso vamos a conversar con Raúl Sor, porque me interesa que nos cuentes por qué aparece sombríamente la posibilidad de que Ucrania, con todo el apoyo que ha tenido de Occidente, aún lo más probable es que no pueda enfrentar mucho tiempo más a Rusia. Sí, Fernando, y justamente lo estamos hablando un día que debería ser un día de alivio, de confort para Ucrania, porque recibió este fin de semana la luz verde para este paquete de 61.000 millones de dólares en ayuda militar de parte de Estados Unidos, más una cantidad significativa de la Unión Europea y Gran Bretaña, que también entre el conjunto de estos países están dando un paquete muy, muy generoso de ayuda. Pero numerosos observadores en el terreno están pesimistas o ven con dificultades que Ucrania pueda contener a Rusia. De hecho, en todo el último periodo, Rusia ha tomado lo que se denomina en términos militares la ofensiva estratégica, y eso quiere decir que Rusia es la que dicta el ritmo y los frentes de combate. Ellos son los que determinan cómo se va a llevar adelante la guerra, por supuesto a través de las distintas iniciativas. Ahora, existe, y por eso había esta premura en Estados Unidos y en Occidente, de hacer llegar cuanto antes. Claro, después de haber esperado más de 6 meses, en que se retrasó innecesariamente por temas internos de Estados Unidos, no innecesariamente, pero porque hay una convicción creciente en muchos, especialmente republicanos en Estados Unidos, que Ucrania no tiene posibilidad de ganar y que esto es tirar plata al vacío, que no va a tener resultados. Por cierto, no es lo que piensa el gobierno del presidente Biden, que se jugó por entero e hizo todo lo posible por sacar finalmente este paquete, hizo concesiones en la frontera con México, le entregó un buen paquete de ayuda a Israel y también a Taiwán, y en un enorme paquete de más de 90.000 millones de dólares, estos 3 frentes de aliados de Estados Unidos van a recibir esta ayuda. Pero en el caso de Ucrania, hay quienes piensan que ya es muy tarde, que en cierta medida la partida ya está jugada. Eso en una guerra nadie lo puede afirmar. Eso son lo que estiman una serie de expertos, muchos de ellos ligados al ejército de Estados Unidos. Es allí donde hay el mayor escepticismo entre principalmente oficiales en retiro, que son los que suelen opinar sobre estos temas, pero que expresan las opiniones de oficiales en servicio activo, que ven con pesimismo lo que está pasando en Ucrania, ven desorganización y ven un desorden en la conducción. Tuvieron algo insólito, que el general, el comandante en jefe del ejército en Ucrania fue licenciado, y en definitiva se ha impuesto la opinión del presidente Zelensky. Ahora, Zelensky es un gran comunicador, de eso no hay ninguna duda. Te podría decir que es uno de los mejores comunicadores que he visto en estas circunstancias. Es un hombre que logra entregar su mensaje
con una cierta simpatía y, por cierto, con argumentos, pero según lo que dicen todos estos observadores, o algunos de ellos al menos, no tiene los mismos dones como general. Es decir, ha ido perdiendo batalla tras batalla, y algunas de ellas bastante decisivas como Advinka, en que digamos, el ejército ucraniano tuvo un alto número de bajas entre fatales y cayeron muchos soldados ucranianos prisioneros, y hay síntomas de desmoralización del lado de Ucrania, en parte porque no llegaban los apoyos, que ahora sí los van a recibir, pero también porque digamos, el ejército no ha estado a la altura del desafío frente a un enemigo que se sabía de antemano era muchísimo más poderoso y con mayores recursos. Y dentro de esto, como si todo esto fuera poco, existía siempre la esperanza a lo largo de estos 2 años que ha durado el conflicto, que a Rusia le podía tener dificultades económicas, mayores problemas logísticos, pero a Rusia le ha ido bien y ha logrado sobremontar una serie de dificultades, entre ellas la gran cantidad de sanciones que le ha aplicado, sanciones económicas y militares por parte de Occidente. Pese a ello, Rusia ha podido reflotar su industria bélica y, por lo que se sabe, ha logrado ponerse en una posición bastante ventajosa frente a Ucrania. Ahora, Raúl, cuando tú hablas de que algunas fuentes militares en Estados Unidos plantean que quizás a Ucrania no le alcance para poder ganar esta guerra, o por lo menos hacer que se detenga este conflicto. Cuando tú hablas de eso, ¿cuál es la visualización posible de un resultado? Bueno, un resultado posible es el más probable, sería alguna forma de empate, es decir, que se consoliden en determinados frentes y que sean los frentes, Rusia haya logrado recuperar la mayor parte o el conjunto del Donbass y quizás algunas otras grandes localidades, posiblemente Odessa, y que Rusia se dé por satisfecha con esa conquista territorial, o ellos dirían recuperación, y que de alguna manera Ucrania pudiera vivir con cediendo esos territorios, y eso sería la base para un armisticio. Ahora, Estados Unidos está levantando la apuesta de manera seria, no solamente por este tremendo paquete, sino que el tipo de armamento que le está entregando a Ucrania lo está acercando cada vez más a una situación de confrontación con Rusia. Justamente hoy, el asesor de seguridad nacional, el consejero de seguridad nacional, Jake Sullivan, confió de que Estados Unidos había entregado misiles con 300 kilómetros de alcance. Eso es entrando muy profundo en territorio ruso, ciertamente cubriendo el conjunto de la zona fronteriza y especialmente donde se está combatiendo ahora, de manera que todo esto es un tema preocupante, porque claro, a medida que se van aumentando las apuestas, nadie quiere perder, y bueno, aumentemos el alcance. Primero era artillería de 40 kilómetros, después artillería de mayor alcance, después misiles de 100 kilómetros, y ya estamos en misiles de 300 kilómetros que pueden entrar profundo en el territorio ruso. De manera que en algún momento también Rusia puede decir alto. Es decir, esto lo entendemos como una agresión directa a nosotros. Y todo esto, Fernando, como por cierto, se da en un escenario internacional. Y hoy día el secretario de Estado, el señor Antony Blinken, está en China. Y está en China para ir a convencer a Beijing que no le entregue armamento. Beijing dice que no lo hace y lo niega tajantemente. Estados Unidos dice no tenemos evidencia así de grandes entregas de armamento, como por ejemplo lo que está haciendo Estados Unidos con estos misiles. Pero, digamos, China está facilitando las cosas para Rusia, le vende drones, que son drones que después Rusia los puede alterar para fines militares, son drones
que tienen una configuración civil, ese tipo de situaciones que están siempre en el límite. Y claro, está allí Blinken, pero también los chinos están muy, pero muy molestos porque en este paquete del cual hablamos, bueno, también se le ha dado una ayuda militar importante a Taipei, es decir, a Formosa. Y por lo mismo, Taiwán va a recibir esta ayuda y China ha trazado una línea roja y ha dicho, esto no lo vamos a aceptar. Taiwán es parte del territorio chino, es parte integral de China y por lo tanto cualquier ayuda militar es inmiscuirse en nuestros asuntos internos. Y claro, China va a decir, si ustedes quieren que nosotros discutamos nuestra postura frente a Rusia, mientras ustedes están ayudando a que se aleje de nosotros una provincia que nos perteneció, bueno, entonces es difícil que lleguemos a un acuerdo. Y de eso se trata, pero el mero hecho que el secretario de Estado Blinken esté en China para discutir estos temas explícitamente, yo creo que nos dice volúmenes de cuán seria es la situación. Oye, una última pregunta que me saltó a raíz de tu referencia a China. Esta relación amistosa, casi amorosa, media coqueta, casi de topón, entre China y Rusia, ¿tú lo ves como algo que puede ser permanente? Porque históricamente no digamos que tuvieran las mejores de las relaciones. Incluso cuando ambos países eran de la órbita comunista. Hoy día Rusia no tiene nada que ver con el comunismo histórico, más bien conservador. Pero China sigue teniendo una mano muy fuerte en todo eso y casi siempre se veían como potenciales rivales más que aliados. Efectivamente, tal cual tú lo dices. Ahora, las circunstancias los han acercado y, digamos, frente a un Estados Unidos más agresivo, especialmente frente a Rusia, pero también frente a China, principalmente por razones comerciales, pero también hay una competencia militar y China siente que Estados Unidos está tratando de ejercer un cerco con Filipinas, con Australia, con una serie de países en la región y acercando sus vínculos con India, es decir, está tratando de configurar un mundo más hostil para China y controlado por Estados Unidos y quienes participan en esta sociedad con Estados Unidos, por cierto, lo hacen a partir de sus propios intereses, no porque Estados Unidos los obligue a hacerlo. Cada uno evalúa dónde está su interés nacional. Pero hay China se siente muchísimo más agredida. En algún momento, China colaboró activamente con Estados Unidos para socavar a la Unión Soviética. Sí, pues. Y efectivamente, y bueno, pero esto es así, o sea, cambian las alianzas y en este momento yo te diría que hay una alianza de conveniencia. Xi Jinping, el presidente chino, ha dicho que la amistad chino-rusa no tiene límites. Sí tiene límites, y tiene límites que los límites son evidentes. El interés nacional respectivo, es decir, allí donde el Abaco le diga a China que no les conviene entrar en una alianza o que no les conviene ir demasiado lejos en la enemistad con Estados Unidos, hasta ahí van a llegar, o a la inversa, puede que Estados Unidos llegue a esa conclusión y, claro, en estos momentos, para China, Rusia es una extraordinaria fuente de petróleo, gas y un gran mercado de todo tipo de productos, y además un país al cual le pueden vender mucho en la medida que además está sancionado por Occidente. Por lo tanto, la relación es muy favorable en estos momentos para China, pero esto puede cambiar. Sí. De manera que es una relación de acercamiento, pero no, de ninguna manera es algo permanente. Y bueno, por lo menos en esta fase, porque empezamos hablando de dónde estaba la guerra con Ucrania, las cosas, así como están ahora, le sonríen a Rusia. Así, Rusia se ve con una posibilidad mucho mayor de terminar imponiendo sus condiciones, o la mayoría de sus condiciones, frente a Ucrania. Bueno,
Seguiremos hablando del tema porque, como tú dices muy bien, está hirviendo y muy latente. Muchas gracias, Raúl. Que te vaya bien. Igual, chao. Chao. Hacemos una pequeña pausa y volvemos con el ojo.